Bueno, hoy tengo el privilegio de traer la palabra, así que vamos a leer la porción que vamos a estudiar hoy, que está en el libro de Juan, capítulo 21, del 2 al 4. Juan, capítulo 21, del 2 al 4. Yo se los voy a leer y ustedes me pueden acompañar con su Biblia si la traen. Dice la palabra de Dios: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, hablando de los discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar. Señor Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo nos revele lo que tú tienes escrito en esta porción de la palabra, que podamos encontrar una enseñanza práctica para nuestras vidas y que mañana, cuando salgamos a nuestra vida normal, podamos seguir caminando en tu verdad, en lo que nos acabas de enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, familia. Pues bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan dónde estaban cuando recibieron a Cristo. ¿Se acuerdan? Yo sé que algunos recibieron a Cristo en una casa, otros en un café, otros en una congregación. ¿Se acuerdan dónde recibieron a Cristo ustedes? ¿Dónde estaban? En una boda. Después se fue a bailar. Otros, no sé, conozco a algunos de ustedes que recibieron a Cristo aquí. También sé de otros que recibieron en otros lados, o en otras ciudades incluso. Y yo creo que todos nos podemos acordar de dónde recibimos a Cristo como el lugar físico, ¿verdad? Pero a lo mejor si nos ponemos a pensar en qué posición estábamos cuando recibimos a Cristo, también nos vamos a encontrar de muchas verdades. Algunos recibieron a Cristo porque estaban deprimidos y ya Jesús era el escape. Otros recibieron a Cristo porque necesitaban trabajo. Eso fue como algo que Dios hizo en nuestra casa, que mucha gente que necesitaba trabajo llegaba y Dios les abría puertas de empleo. Era algo como muy de nuestra congregación. Había otros que recibieron a Cristo porque ya el doctor les había dicho: ya no hay esperanza, entonces hay que prepararnos para lo que sigue. Y es una verdad. Pero Pedro conoció a Cristo un día que estaba pescando, como la vez que vemos en esta porción de la palabra. Esa era su vida antes de Cristo, ser pescador. Y él un día estaba pescando, Jesús les dijo cómo pescar. Ellos tuvieron una cosecha abundante y entonces dijeron: él tiene que ser el Mesías, y lo empezaron a seguir. Pero en esta porción de la palabra ya habían pasado muchas cosas. Ya habían sido sus discípulos, ya habían echado fuera demonios, ya habían resucitado a Lázaro. Jesús ya había sido crucificado y ya había resucitado. ¿Pero qué creen? Después de la resurrección las cosas ya no eran como antes. Las cosas empezaron a cambiar. Antes de que Jesús resucitara, Jesús estaba con sus discípulos 24/7. Iban juntos a todos lados. Pero si leemos esta porción, vemos que dice que esta era la tercera vez que Jesús se les aparecía desde que había resucitado. O sea que Jesús ya no estaba 24/7 con ellos. Ya no era como antes. No sé si a alguien le ha pasado eso en su relación con Dios, pero a mí me pasaba, o me pasa a veces, que digo: ay, antes yo podía estar con
o sea, leía y me ponía a llorar y a llorar y a llorar y ahora ya no me siento igual. ¿A alguien le ha pasado eso? Ahora, si no te ha pasado, te voy a advertir, te va a pasar. ¿Te va a qué? Nuestra relación con Dios no es estática. Y hay momentos en los que nosotros nos sentimos que estamos 24/7 con Jesús y hay otros momentos en los que no. Entonces, a mí me llama la atención, Pedro fue el que inició esta idea de regresar a pescar. Y, o sea, Pedro, yo creo que estaba en un momento en el que dijo, mi vida ya no va a ser como cuando era Jesús, cuando estaba con Jesús. Y entonces Pedro regresa a lo que estaba haciendo antes de encontrarse con Jesús. Ahora, yo no sé, mucha gente lo ve como si hubiera regresado, no sé, a la vida que teníamos antes con Jesús, antes de conocer a Jesús. Yo no sé si era tal cual eso, pero quiero que veas una cosa. Antes, Jesús mismo lo dijo, Él se encargaba de darles de comer y de darles todo lo que necesitaban. Pero llega un momento en el que Pedro dice, Jesús ya no está 24/7 conmigo, yo tengo que ponerme a hacer algo. Y entonces se para y se va a pescar. Y dice, si voy a comer, va a ser por mis propios medios. Y entonces se va a hacer lo que él sabía hacer antes de conocer a Jesús, que es pescar. Muchos cristianos y muchos creyentes llega un momento en nuestra relación con Dios que decimos, mi relación con Jesús ya no es lo mismo que era antes. Y es una tentación muy fuerte regresar a lo que hacíamos antes de encontrarnos con Jesús. Y algunos hasta se sienten mal y dicen, es que ¿cómo voy a servir si yo ya no siento la misma pasión que sentía al principio? Estoy siendo hipócrita si sirvo. Otros dicen, es que ¿cómo me voy a congregar como antes si me cuesta tanto trabajo leer la Biblia? Y unos se sienten condenados. Pero hay otros que dicen, ay, pues la onda de Jesús estuvo padre mientras duró, vámonos. Ya no me llena eso. O ya no me siento como antes. Y se van a la vida que tenían antes de Jesús. Otros se siguen congregando o siguen tratando de leer la Biblia, pero se sienten mal porque su relación con Jesús ya no se siente como antes. Ahora, ahí está una clave y digan, ya no se siente como antes. Porque ya no es como antes. Y yo sé que hay como una exhortación en la Biblia donde nos llama a que busquemos el primer amor y que nuestra posición sea siempre tratar de estar cerca de Jesús y siempre avivar la llama en nuestro corazón. Pero hay momentos en los que tú dices, bueno, yo no me fui. Jesús fue el que resucitó y ya no regresó. Y dice, yo he tratado de hacer todo lo que hacía antes, pero yo ya no lo siento 24/7 conmigo. Y era lo que le estaba pasando a Pedro. Y entonces dice que se fueron a pescar. Ellos eran pescadores por oficio, era lo que habían hecho toda su vida. Según la tradición judía, seguramente desde los 12 años, su papá se los llevaba a que aprendieran a pescar. Y de eso habían vivido toda su vida antes de conocer a Jesús. Y aunque era algo que sabían hacer, dice la Biblia que estuvieron toda la noche, ¿cuánto tiempo? Y no pescaron nada. Ahora, yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tú sientes que sabes hacer algo y después te das cuenta que no sabes, se siente muy feo. Yo recuerdo que a veces me pasaba en la universidad que yo llegaba a hacer un examen y yo decía, estuvo facilísimo y me dan la calificación 3, 2. Evidentemente no era tan fácil como yo pensaba o no sabía hacerlo como yo creía que sabía hacerlo y esa era la situación en la que se encontraban Pedro y los discípulos. Y es que fíjate que hay algo muy interesante. Después de que encontramos a Jesús, ya nada es igual. A lo mejor en otro momento ellos habrían dicho, pues bueno, las cosas pasan. O sea, no fue un buen día, mañana va a ser otro día y seguían como si nada. Pero después de haber conocido a aquel que les había enseñado cómo tener una pesca milagrosa, que literalmente así lo pone de título la Biblia, tú dices, ¿qué está pasando? Ya volví a lo mismo y aún así no me siento bien. Y igual, muchas veces nuestra relación con Dios no es la misma y regresamos a hacer lo que hacíamos antes o nos apartamos un poquito porque queremos pensar o tratar de alinear lo que estamos sintiendo y parece que tampoco hay fruto ahí, porque no es lo que Dios tenía para nosotros. Cuando Jesús llamó a Pedro, les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres.
Pero ellos fueron a pescar peces otra vez. Dejaron lo que Jesús les había dicho porque dijeron, o sea, estuvo padre esos 3 años, lo mejor, pero creo que ya se acabó eso. Regresaron a lo que hacían antes y no era suficiente porque ya habían encontrado a Jesús. Ahora, si tú ya encontraste a Jesús, si tú estás convencido de que alguna vez en tu vida hayas tenido un encuentro con Él, quiero decirte que nada de lo que intentes fuera de Jesús va a ser suficiente para ti. Es como cuando vas y compras, no sé, o sea, toda mi vida en mi casa hacíamos carne asada con arrachera, porque nos gusta la arrachera. Pero después mi hermano se fue a León y ahora se siente como muy bueno con las carnes asadas. Y entonces compra cortes y cosas así como muy, this fit is nice. Y entonces ya no es lo mismo. Ya no quiero carne asada solo con arrachera, quiero más cosas. Porque ya probé algo mejor. Así que si tú ya probaste lo mejor que es Jesús, nada te va a satisfacer. No quiero que te sientas condenado si tú has pasado por esta situación, porque yo también he estado ahí. En los momentos en los que decimos, me gustaría que mi relación con Dios fuera como antes, que sintiera lo mismo que antes. Pero ten en cuenta algo, regresar a donde estabas antes no va a hacer que te sientas mejor. Ese no es el camino. Y mira, quiero leerte lo que pasó después. Dice en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Muchas veces nosotros estamos tan enfocados en nosotros y decimos, es que oro pero ya no lloro. Es que voy a la congregación, pero pues ya voy y me voy como una tradición, no pasa nada. Y estamos tan así de que es que ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Y Jesús se presenta un día y no lo reconocemos. Ahora, yo no sé si Jesús se había presentado más tiempo otras ocasiones. A lo mejor no era la primera vez que se presentaba, pero los discípulos ya no lo reconocían. Yo no sé por qué no lo reconocían. Estaba leyendo un comentario bíblico y decían, es que seguramente cuando Jesús resucitó, pues tenía marcas y cicatrices y estaba más feo y por eso los discípulos no sabían que era Jesús. Yo no sé si era eso, pero hay momentos en nuestra vida en los que Jesús se presenta y no lo reconocemos. Y nosotros seguimos esperando reconocer al Dios que nos hacía sentir como al principio, pero no al Dios que se está presentando hoy. A mí me pasó algo muy interesante una vez. Ahí esto está muy triste. Bueno, no sé, no es triste para mí, pero no quiero que se depriman. El día que mi mamá falleció, yo estaba muy triste. Todavía no fallecía, no sabía qué iba a pasar. Pero yo estaba muy triste y yo estaba orando junto a su cama y yo le dije a Dios, Dios, quiero hablar con alguien de cómo me siento. Y en eso me escribió una amiga que tenía años que no me escribía. Y yo dije como de que bueno, está bien. Y ya, le contesté, le puse hola. Y yo sentí que era la persona que Dios me estaba hablando porque fue inmediato, ¿no? Y entonces yo le conté y le dije, mira, fíjate que mi mamá es así, así, así. Ella conocía a mi mamá, habíamos sido amigas de toda la vida. Mi mamá nos había dado clases y así. Y yo le dije, yo sé que Dios puede hacer un milagro. Y ella me dijo, a veces la respuesta es no. Y yo dije, ¿cómo te atreves a decirme esto? Yo estaba muy triste y luego ella me estaba diciendo que no. Ahora, Jesús la había enviado con un motivo, pero lo que ella me estaba diciendo no me gustaba. Y yo decidí no ver a Jesús en esa respuesta, porque no era lo que yo estaba esperando. Y la respuesta de Jesús en ese momento era no. Y Jesús se llevó a mi mamá. Pero no era lo que yo quería escuchar. A veces Jesús se presenta, pero no, como no es lo que yo estoy esperando o no es lo que yo quiero escuchar, digo, ese no parece Jesús. Y tal vez eso era lo que les pasaba a los discípulos en esta porción. Y mira lo que dice el versículo 5. Dice, y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron que no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo,
es el Señor. Ellos reconocieron a Jesús hasta que le obedecieron. Yo creo que muchas veces en nuestro caminar con Dios, Jesús se presenta y nosotros no lo reconocemos como Jesús, pero hay algo que trae la obediencia y es que nos permite ver a Jesús en medio de situaciones donde no está muy claro. Me llama mucho la atención que tal vez no fue como al principio. La primera vez que Jesús se les presenta y tienen la pesca milagrosa, si no conocen la historia, se los platico. Jesús acababa de dar una plática ante la multitud y todos estaban muy animados y entonces Jesús les dijo, bueno, vayan y pesquen así. Y ellos fueron y tuvo resultados, pero esta vez no hubo un speech motivacional antes. No hubo algo que los hiciera sentir bonito, decir, ay, qué sabio es este hombre. Simplemente había una instrucción. Era todo lo que tenían. A veces la única instrucción que tenemos es persevera. Y decimos, Dios, ya perseveré 10 años. ¿Qué más quieres? Dios, ya perseveré 35 años. Llevo orando por mi familia 50,000 años. Pero es lo único que tenemos. Y eso no quiere decir que Jesús no esté ahí solo porque no lo reconozco. En mi perseverancia y en mi obediencia voy a poder reconocer a Jesús junto a mí. Y bueno, a pesar de que los discípulos no estaban en el lugar donde Dios quería que estuvieran, habían vuelto a hacer lo que hacían antes de Jesús, Jesús no llega a condenarlos o a decirles, yo les había dicho que iban a ser pescadores de hombres, ¿qué hacen aquí? Jesús llega y les dice, hijitos, ¿cómo les dice? Qué tierno. Y les pregunta, ¿ya comieron algo? Qué bonito padre tenemos, ¿no? Y entonces Él les ayuda a pescar, que era lo que ellos habían ido a buscar. Habían ido a buscar peces y Jesús les dice, ¿quieren peces? Yo les doy peces. Y les da todos los peces que se puedan imaginar. Dice que eran muchísimos. Pero cuando llegan a la orilla, dice la Biblia que encontraron puestas brasas, había como una fogatita, un fogón, y que había pan y pescado arriba de ese fogón. La comida que ellos habían ido a buscar al mar siempre estuvo con Jesús. Lo que ellos habían ido a buscar, pues sí, a pescar, a trabajar como antes, Jesús lo tenía preparado esperándolos en la orilla. A lo mejor si se hubieran enfocado en buscar a Jesús, no habrían tenido que regresar a pescar. Pero estaban tan convencidos que las cosas ya no eran como antes, que no se dieron el tiempo o la oportunidad de buscar a Jesús y encontrar su alimento con Él. Ahora, cuando somos bebés, por ejemplo, Hope, ¿conocen a Hope, mi hermanita? Si no la conocen o si no han tenido el privilegio de venir, tengo una hermanita chiquita que es bebé. Y cuando ella llora, le dan de comer al instante. O cuando se hace del baño, la cambian al instante. Todo es rápido. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, muchas veces es así. No en todos los casos, pero muchos nos tocó que Dios se obraba de formas increíbles que nos convencían que era Jesús. Pero entonces llega un momento en nuestra relación con Dios en el que ya no somos tan bebés. Y entonces Dios ya no nos da las cosas al instante. Y pensamos que hay algo mal en nuestra relación con Dios. O que hay algo mal con nosotros. O que hay algo más con la iglesia. O que hay algo mal con el pastor. Es que ya las prédicas no me hablan como antes. Pero solo quiere decir que crecimos. Mi relación con mi papá no es igual que cuando tenía 3 años. Y eso no cambia que me ame, eso no cambia que esté conmigo siempre, solo demuestra que yo ya crecí y mi relación tiene que madurar. Tu relación con Dios tiene que madurar. Yo ya no puedo depender de las cosas de las que dependía antes. Muchos de nosotros nos congregábamos al principio porque sentíamos paz. Y pues como no siento paz en ningún otro lado, pues voy a ir ahí. Pero llega un momento en el que lo que yo siento ya no es lo que debe sostener mi relación con Dios. Yo ya no estoy en esa etapa. Yo tengo que crecer. Y más allá de lo que siento, yo ya no soy un bebé.
y ya no puedo esperar que Dios me trate como un bebé. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios me ama menos? No. Hay nuevas bendiciones y nuevos tesoros conforme vamos creciendo. Cope amaría tener un celular que prenda. Lo amaría más que cualquier cosa en la vida. O sea, tú le puedes sobornar con un celular como, o sea, que haga tu voluntad. Es lo que más le gustaría tener en la vida, pero no está lista para tener un celular. Ahora, tú puedes estar llorando porque tu relación no es como cuando eras un bebé con Dios, pero las bendiciones y los regalos que Dios tiene para ti ya tampoco son como cuando eras un bebé. Ahora, si tú te quieres quedar como bebé, está bien, pero nunca vas a tener un celular. ¿Me entienden? Ahora, a lo mejor los procesos son más largos, a lo mejor son más complicados, pero solo quiere decir que estoy cambiando de nivel. Y en mi perseverancia y en mi obediencia voy a encontrar a Jesús en este nuevo nivel. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4, se los voy a leer. Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual y dice, lo que quiero decir es esto. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo o cualquier siervo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Jesús quiere hacernos dueños de todo. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Pero no le puede entregar todo a un bebé. Entonces, si yo quiero ser dueña de todo también, coheredera plena con Cristo, tengo que estar dispuesta a crecer. Crecer no es fácil, crecer duele. ¿Alguna vez les dijeron que cuando crecían les dolían los pies? ¿Sí, verdad? Bueno, no sé si a todos les dijeron o si era una mentira de mis papás, pero a mí me decían eso. Pero crecer es doloroso. Yo estoy muy triste, yo tengo poquito trabajando como que me cobren impuestos y así. Y estoy muy triste porque me quitan impuestos. Y a lo mejor para los que llevan toda una vida trabajando dicen, ay, esta niña. Pero al final del día, ese paso a mí me duele. El paso del que alguien está más arriba, que es un paso muchísimo más complejo que el mío, le va a doler también. Porque estamos creciendo. Ahora, ¿tu relación con Dios duele? ¿Sí? Tal vez estás creciendo. Es muy posible que estés creciendo. Y tú puedes hacer un berrinche porque estás creciendo. O puedes aceptar el crecimiento y decir, a pesar de que duela, yo decidí seguir a Jesús. Y estoy segura que el siguiente nivel no solo van a ser más bendiciones para mí, sino que voy a poder ser de bendición para los que me rodean. Y si eso implica que me duela un poquito o que no sea cómodo durante un tiempo, lo voy a aceptar. No pasa nada, voy a crecer. Así que, déjenme regreso a mis notas que me fui a la Biblia. Si tú estás en un momento en el que dices, cuando oré por esto, Dios me lo contestó así. Cuando oré por aquello, Dios hizo esto. Antes me pasaba aquello, antes yo me sentía así y así. Y ahora no me siento así. Yo quiero ser la mensajera que te dice que estás creciendo. Y que ese proceso, cualquier proceso en la tierra es temporal. Va a pasar, pero tienes que permanecer. Yo no sé si va a pasar dentro de 10 años o dentro de 6 meses. Yo oro para que sea esta semana. Pero no sé. Pero solamente mientras obedezcas y permanezcas en Jesús, vas a encontrarlo en medio de tu situación. ¿Me pueden apoyar con el teclado? Gracias, Simi. Ahora, yo quiero que sepan algo. La obediencia de un bebé y de un adulto siempre produce milagros. A lo mejor se tarda más, pero tu obediencia siempre va a traer bendición. Yo no sé qué es lo que Dios está preparando para ti en el nivel que estás atravesando ahorita o en la etapa que estás atravesando ahorita,
Pero quiero que recuerdes que Dios sigue siendo fiel. Y a veces nosotros oramos por algo, pero Dios quiere darnos algo mejor. Así que no te aferres por lo que estás orando. Sino que dile, Dios, tú sabes que estoy en esta etapa que me cuesta trabajo. Ayúdame a crecer en el área que necesito crecer. Revélame lo que tengo que cambiar. Revélame lo que tengo que hacer mejor. Déjame ver las cosas que he estado haciendo mal. Y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Es incorrecto pensar que todo está bien contigo solo porque te congregas, lees la Biblia y oras. Justamente por eso, esas son las herramientas que Dios usa para mostrarnos que algo está mal. Y toda la vida tenemos cosas que mejorar. Así que en lugar de ponerme en una posición que juzga a Dios por los tiempos que me está haciendo esperar, me pongo en una posición donde me humillo y digo, Dios, déjame ver lo que tengo que cambiar. A lo mejor llevo mucho tiempo que me siento así. Si es algo que he estado arrastrando por mucho tiempo, muéstramelo, Señor. Algo que a pesar de las pruebas que me pones, sigo cayendo en lo mismo. Cada vez que llegan con un chisme nuevo en mi trabajo, lo sigo escuchando. Cada vez que, no sé, alguien hace algo que me molesta, le grito y lo humillo. Y solo porque leo la Biblia siento que estoy bien. Pues no. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele las áreas en las que Él desea que crezcamos. Y aceptar que nuestra relación con Dios va a cambiar. Pero eso no quiere decir que no vamos a encontrar un nuevo fuego o una nueva pasión en el nuevo nivel donde vamos a llegar. Vamos a orar, familia. ¿Están de acuerdo? Vamos a ponernos de pie para que nadie se sienta evidenciado. Y si Dios habló en algún área pues a través de esta conferencia, a mí me gustaría que se lo dijeras a Dios. Que ahí donde estás le dijeras, Dios, tú sabes que me he sentido apagada, o tú sabes que me he quejado porque mi relación contigo ya no es como antes. Tú dile lo que Dios te habló en este tiempo. Y vamos a ponerlo juntos en las manos de Dios. Señor Jesús, yo no quiero una fe que es negociable por lo que siento, Señor. Que cuando me siento alegre y plena, me congrego y soy fiel y sirvo. Jesús, yo no quiero que cuando me sienta triste o deprimida me aleje y dé por hecho que el Evangelio no es lo que necesito, Señor. Yo quiero una fe inquebrantable a pesar de lo que siento, Señor Jesús. Oramos, Padre, por una fe que no es negociable, sino que supera la etapa de lo que sentimos. Y a pesar de que yo no te sienta, tenga la convicción de que tú estás ahí, Jesús. Yo oro, Padre, para aquellos que les ha costado obedecer, Señor, tal vez perseverar en alguna área, Señor Jesús. Yo oro, Padre, para que tú nos permitas verte ahí donde estamos, Señor. Yo estoy segura que tú estás caminando junto a nosotros y tal vez no te hemos reconocido como le pasó a los discípulos, Señor. Pero yo te pido que nuestra obediencia y nuestra perseverancia pueda abrir nuestros ojos espirituales para reconocerte en el lugar donde estamos, Señor Jesús. Que podamos reconocerte en medio de nuestras pruebas, Señor. Que podamos reconocerte en medio del dolor. Que podamos reconocerte en medio de las cosas que no entendemos, Señor Jesús. Que podamos reconocerte aún en medio del silencio, Señor Jesús. Yo oro por un corazón sensible para escuchar tu voz, Señor. Un corazón que no es orgulloso, Señor, sino que se humilla para reconocer que hay cosas que tenemos que cambiar y cosas que tenemos que mejorar, Jesús. Oramos, Padre, para que tú nos muestres las cosas que necesitamos cambiar y que con humildad podamos abrazar tu voluntad para nuestras vidas y trabajar en ser cada vez más como Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo en tu presencia. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Si esta es la primera vez que escuchas un mensaje sobre Jesús, yo te quiero animar a que puedas invitarlo a vivir en tu corazón.
Dice la palabra de Dios que Él está a la puerta y llama, esperando que nosotros podamos abrir el corazón de nuestras vidas para ser Rey y Señor y darnos una vida plena y abundante en todas las áreas que trasciende este mundo que conocemos o esta parte de la eternidad que conocemos. Así que si es tu caso, ahí donde estás en tu casa, yo te animo a que puedas hacer esta oración junto con todos nosotros. Vamos a orar juntos. Dile: Señor Jesús, en este tiempo yo te invito a mi vida. Sé el Señor y Salvador de mi corazón. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te corono como Rey de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Puedes darle un fuerte aplauso a Dios. Dios es bueno.